Bienvenidos a la sesión pública de resolución de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, el Pleno analizará y resolverá 13 medios de impugnación. De ellos, 10 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 juicios de revisión constitucional electoral y un recurso de apelación, todos ellos de la presente anualidad. Mi nombre es Cintia Piña y en esta ocasión me acompaña el licenciado Celedonio Flores Seaca, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Octavio Ramos Ramos. Bienvenido. ¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes. Para comenzar les hablaremos. Asimismo, se resolverá el juicio ciudadano 507, promovido a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, que entre otras cuestiones ordenó al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Elecciones, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y a la Delegación Estatal en Yucatán, todos ellos del Partido Movimiento Regeneración Nacional, realizar los ajustes necesarios a efectos de incluir a Regino Octavio Carrillo Pérez como candidato a tercer regidor propietario por el municipio de Mérida, Yucatán. En este asunto tiene lugar en el estado de Yucatán y como antecedentes tenemos que el 8 de marzo de este año, el Partido Morena en Mérida, Yucatán, celebró una asamblea de votación e insaculación para las candidaturas, entre otras, para regidores por el principio de representación proporcional para dicho ayuntamiento, en la que participó Eloy Actor. Incluso obtuvo el primer lugar y derivado de ello le correspondió la primera posición en la lista atinente. Sin embargo, al momento de solicitar su registro ante el Instituto Electoral Local ya no figuraba Eloy Actor. Por ende, interpuso una queja intrapartidista en la cual fue resuelta posteriormente y se declaró infundada. Esta determinación también fue impugnada ante la instancia local, ante el tribunal y en un juicio ciudadano, pero ahí se determinó que el 19 de mayo resolvió procedente la citada queja y ordenó a los órganos partidistas prevenir al actor para que cumpliera con los requisitos supuestamente omitidos y en su caso incluirlo como tercer regidor propietario de la planilla respectiva. Sin embargo, esta resolución es la que impugnan en esta instancia federal y los agravios consisten básicamente en que el enjuiciante considera que no le corresponde esa posición de tercer regidor porque señala él que no participó para mayoría relativa, sino que a él le corresponde la posición número 12, correspondiente a la primera posición de representación proporcional. Estaremos muy pendientes de lo que resuelvan los magistrados sobre este asunto. Secretario Esteban Ramírez Juncal, dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con 4 proyectos de resolución. En primer término, me refiero al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 507 del presente año, promovido por Regino Octavio Carrillo Pérez, a fin de controvertir la sentencia de 19 de mayo de 2015, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en la cual declaró procedente la queja interpuesta por el actor ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena, en la que impugnó la lista de registros aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones para diputados y diputadas locales del Estado de Yucatán por el principio de representación proporcional y para regidores, derivada del proceso de insaculación, y ordenó a los órganos señalados como responsables prevenir al promovente para que cumpliera con los requisitos supuestamente omitidos para en su caso realizar los ajustes necesarios a efecto de incluir al actor como candidato a tercero regidor propietario en la planilla de candidatos a regidores por el municipio de Mérida, Yucatán. En el proyecto se propone modificar la sentencia del tribunal local, toda vez que, en la especie, el tribunal responsable declaró parcialmente fundado el agravio analizado en el juicio ciudadano local y vinculó al partido político en comento para prevenir al actor respecto de los documentos que, supuestamente, omitió presentar en el proceso selectivo interno. Sin embargo, esa determinación no respeta el proceso selectivo por el cual fue insaculado el promovente a ocupar el primer lugar de la planilla de regidores para el municipio de Mérida, Yucatán. Ahora bien, en el presente asunto, cuando el actor participó en el proceso interno de selección de candidatos a regidores por el partido político Morena para el municipio de Mérida, Yucatán, tenía la expectativa de que al finalizar resultaría vencedor de ese proceso, y al resultar vencedor de tal proceso, generó el derecho de ser candidato a ese partido en los términos de la normativa correspondiente, es decir, por el sistema de designación y lugar de la planilla para la cual participó en el procedimiento substanciado.
Sin embargo, ese derecho no fue respetado por el partido en comento, ya que al registrar la planilla de candidatos para regidores del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el nombre del actor fue suprimido de la lista de candidatos, tanto por el sistema de mayoría relativa como por el mecanismo de representación proporcional para el cual participó y en el que resultó vencedor. Por otra parte, y en defensa de ese actuar, la delegada estatal del multicitado partido político adujo ante la instancia local que el actor fue sustituido del lugar asignado en el proceso selectivo en el cual intervino, al no haber exhibido la documentación necesaria para participar en ese proceso, pero como lo reconoció el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, sin que acreditara la inexistencia del acto mediante el cual se precisara la documentación faltante o la prevención al actor, por lo que debe estimarse precluido el derecho del partido político para prevenir al ciudadano, dado que de no haber cumplido los requisitos pertinentes, no habría podido continuar su intervención en ese proceso selectivo. Lo expuesto condujo al tribunal ahora responsable a declarar parcialmente fundado lo aducido por el actor y ordenar a las autoridades del partido político Morena a prevenir y notificar al actor sobre los documentos no exhibidos en el proceso selectivo de candidatos y, una vez desahogada la prevención, registrar al actor como candidato a tercer regidor propietario por el municipio de Mérida, Yucatán. Tal conclusión resulta incorrecta porque, de conformidad con la base 20ª de la convocatoria del proceso selectivo en el cual resultó electo el ahora accionante, no podrían ser insaculados los aspirantes que hubiesen incumplido los requisitos legales y estatutarios o no hubiesen entregado la documentación correspondiente. La interpretación de la referida base implica que hasta antes de que se realizara la insaculación de los aspirantes electos, la autoridad partidista competente debía, en su caso, analizar el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios aplicables y advertir si se presentaron los documentos correspondientes para, posteriormente, determinar quiénes no cumplieron esos requisitos o no presentaron la documentación aplicable y excluirlos del proceso interno de selección, de tal suerte que ya no intervinieran en la etapa de insaculación de los aspirantes electos. No obstante, en el caso, no se advierte que esto haya ocurrido, lo que se traduce en la presunción de que éste satisfizo los requisitos legales y estatutarios aplicables, así como que presentó la documentación correspondiente. Lo anterior, máxime que tras haber resultado electo como candidato con un total de 33 votos, su nombre fue sometido al proceso de insaculación a que se refiere la convocatoria aplicable, en el cual se seleccionó en primer término su nombre, quedando como primer candidato a regidor por el municipio de Mérida, Yucatán, por el procedimiento de representación proporcional. Ahora, si el actor participó como aspirante a candidato a regidor por el citado municipio mediante el procedimiento de representación proporcional, el hecho de que el actor aparezca en el número 3 de la lista de regidores aprobados por el principio de representación proporcional emitida por la Comisión Nacional de Elecciones del partido político Morena, aunado que fue el primero de los candidatos insaculados, se traduce en que el accionante adquirió el derecho de ser postulado y registrado como primer candidato a regidor por el citado municipio y principio. Así, el hecho de que el tribunal responsable declarara parcialmente fundado el agravio analizado en el juicio ciudadano local y vincular al partido político en comento para prevenir al actor respecto de los documentos que supuestamente omitió presentar en ese proceso selectivo interno, atenta en contra del derecho generado al accionante para ocupar esa candidatura, ya que el referido instituto político no acreditó la existencia de un acto en el cual se asentaran los documentos supuestamente no exhibidos, aunado a que tal argumento expuso fuera del proceso selectivo correspondiente, pues esa manifestación se realizó hasta una vez subsanado el juicio ciudadano local, cuyo fallo ahora se impugna. Esto es, si dentro del proceso selectivo correspondiente el partido político no emitió acto alguno en el cual precisara que el ahora actor incumplió con la obligación de presentar algún documento y en cambio permitió al accionante continuar con su intervención en ese proceso hasta la etapa de insaculación de candidatos electos, entonces debe estimarse precluido el derecho del partido político para prevenir al aspirante y en su caso excluirlo de ese proceso selectivo. Por ende, la sentencia reclamada no se ajusta a derecho, ya que desconoce el resultado del proceso interno de selección y realiza una valoración indebida de las pruebas, haciendo nugatorio el derecho adquirido por el ahora actor. En consecuencia, lo procedente es modificar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán a efecto de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado realice el corrimiento respectivo a efecto de registrar a Regino Octavio Carrillo Pérez como candidato a regidor del partido político Movimiento Regeneración Nacional, por el principio de representación proporcional respecto del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, esto como el primer lugar de los candidatos a regidores por el referido principio, es decir, con el lugar número 12 de la planilla correspondiente. A continuación,
Doy cuenta con el juicio ciudadano 517 de este año, promovido por Iris del Alba de la Cruz Vázquez, en contra de la negativa de expedirle su credencial para votar con fotografía por parte del vocal del Registro Federal de Electores correspondiente a la 09 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas. Este órgano jurisdiccional advierte que la pretensión última de la ciudadana es obtener su credencial para votar con la intención de sufragar en las próximas elecciones tanto federales como locales. En el proyecto se razona que la pretensión de la actora es fundada por las siguientes consideraciones. La actora se presentó en el módulo correspondiente el 27 de mayo del año en curso, a fin de solicitar la reposición de su credencial para votar. Sin embargo, la autoridad administrativa electoral le informó que la fecha límite para dicho trámite ya había fenecido y le proporcionó a la ciudadana el formato de demanda que dio origen al presente juicio. En el asunto que se resuelve, se advierte que no hay manifestación ni constancia que acredite desde qué fecha la ciudadana no cuenta con su credencial. Además, en el formato de demanda, el apartado de declaratoria de pérdida o extravío tampoco fue llenado por el personal del módulo. Sin embargo, aun cuando existe duda respecto a la fecha del evento o causa por la cual la actora no cuenta con su credencial para votar, esta falta de certeza debe interpretarse a favor del recurrente, asumiendo que dicho suceso aconteció después de la fecha límite para promover su reposición. Tal interpretación salvaguarda su derecho al sufragio, lo cual concuerda con la obligación de las autoridades de interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales en el sentido más amplio, previstas en el artículo 1 de nuestra Carta Magna. De ahí que si la causa que motivó a la promovente a solicitar la reposición de dicho documento aconteció en fecha posterior a la temporalidad ordinaria para desahogar dicho trámite. Además, de acuerdo a lo informado por el responsable, sí se encuentra incluida en el padrón electoral y en la lista nominal correspondiente, por lo que, a fin de salvaguardar su derecho al sufragio, se propone expedir copias certificadas de los puntos resolutivos de la sentencia para que pueda sufragar y haga las veces de credencial para votar, y una vez pasada la jornada electoral federal, la autoridad administrativa electoral lleva a cabo las acciones necesarias para el trámite a dicha solicitud y, de no existir impedimento alguno, le genere y entregue su credencial, vinculando a la ciudadana para que acuda al módulo correspondiente a realizar dicho trámite. Y en caso de que exista alguna imposibilidad técnica para expedirle su credencial antes de la jornada electoral local, deberá informarlo a esta sala regional a fin de tomar las medidas necesarias para garantizar su derecho al sufragio. Por otra parte, doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 98 del presente año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual impugna la resolución de 19 de mayo del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en relación con el procedimiento especial sancionador incoado en contra del Partido de la Revolución Democrática, del candidato presidente municipal de Tecash y de quienes resulten responsables. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio relativo a la incongruencia de la sentencia que el actor hace consistir en que la autoridad declaró improcedente la vía y a la vez analizó los agravios de fondo. Situación que no es así, porque de la resolución impugnada se observa que en la parte considerativa fue estructurada en cuatro apartados. El primero, de competencia; en el segundo, señaló que no se actualizaba ninguna causal de improcedencia; en el tercero, precisó el planteamiento de la controversia; y en el considerando cuarto, lo relativo al análisis de fondo. De ahí que no existe incongruencia, porque al dejar asentado la autoridad que no se actualizaba ninguna causal de improcedencia, implica que no existe impedimento procesal para analizar el fondo del asunto tal como lo hizo. Por otro lado, en torno a la falta de exhaustividad y de la incorrecta fundamentación y motivación, los agravios son sustancialmente fundados porque dejó de valorar 5 impresiones de páginas electrónicas, supuestamente de cuentas de Facebook y Twitter, de Diego Ávila Romero, quien es candidato a presidente municipal de Tecash, Yucatán, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, así como la prueba técnica consistente en la inspección de las páginas electrónicas del referido candidato. Pues de la resolución impugnada se observa que el tribunal responsable únicamente se limitó a analizar la documental pública consistente en la certificación de hechos que realizó la Unidad de lo Contencioso Electoral, esto es, el acta circunstanciada del pasado 10 de abril. Por tanto, al no analizar las documentales privadas y técnicas aportadas, es que la resolución incurrió en una falta de exhaustividad. Por otro lado, también existe una falta de exhaustividad en vinculación con la incorrecta fundamentación y motivación, porque descarta sin una adecuada argumentación la aplicación de la tesis de la Sala Superior de rubro propaganda electoral no debe tener características semejantes a las de la publicidad comercial, legislación del Estado de Sinaloa,
pues no bastaba decir simplemente que no existía similitud entre las legislaciones locales, lo cual resultó dogmático, porque no se precisan las razones del por qué no hay esa similitud. Además de que tampoco se dieron argumentos para descartar una interpretación sistemática y funcional como la que utilizó la Sala Superior en ese criterio de tesis. En las condiciones apuntadas, se propone revocar la sentencia impugnada para que el Tribunal Electoral de Yucatán emite una nueva resolución en la que valore todo el acervo probatorio que consta en el expediente y la funde y motive adecuadamente. Finalmente, me refiero al recurso de apelación 27 del presente año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a las sustituciones, cancelaciones, acatamientos y otras solicitudes presentadas respecto al registro de candidatos a diputados y diputadas federales por ambos principios de 20 de mayo del año actual. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios relacionados con la no procedencia de la sustitución solicitada de Guadalupe Mendoza Fernández, candidata suplente postulada para contender por el Distrito 14 de Veracruz, con sede en Minatitlán, debido a que el partido político realizó su solicitud fuera del plazo establecido en la ley. Ello es así porque el artículo 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones lo solicitarán por escrito al Consejo General y cuando se realice dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y el principio de paridad entre los géneros. Además, dicho numeral prevé que una vez vencido el plazo, exclusivamente podrán sustituir por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los 30 días anteriores al de la elección, aunado a que en los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por al Consejo General, se hará del conocimiento del partido político que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución. Asimismo, el diverso 267 de la Ley Sustantiva Electoral establece que no habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o sustitución de uno o más candidatos si éstas ya estuvieran impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los consejos general, local o distritales correspondientes. Ahora bien, en el caso, el partido político actor solicitó la sustitución por renuncia el 13 de mayo del presente año, esto es, dentro de los 30 días anteriores a la elección. Por tanto, dicha petición no se presentó dentro del término legal, de ahí que sea improcedente. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Compañeros magistrados, ¿se encuentran a su consideración los proyectos de la cuenta? Magistrado Octavio Ramos, por favor. Gracias, presidente. De los asuntos de cuenta, quisiera hacer referencia únicamente al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 507-2015. Es el primero de los referidos. Adelante, magistrado, por favor. Gracias, presidente. La cuenta ha sido bastante clara en exponer cuál es la naturaleza del asunto. Es un asunto que diría yo es complejo en cuanto a las fases que tiene para que este órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Quisiera nada más referirme a la parte de los hechos para ya tomar el punto concreto que me ocupa en mi intervención. Es que se trata de un procedimiento de selección interno de candidatos que se presentan en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Aquí lo que ocurre es que el órgano interno del partido político, cuando procede a hacer el procedimiento respectivo a realizarlo, en una fase que tiene que realizar una insaculación, es decir, un proceso aleatorio para establecer con qué perfiles va a encabezar las listas. Ahorita quisiera remitirme específicamente a representación proporcional. Tenemos que no incluye al actor en esta primera posición de la lista de representación proporcional. No incluye al actor porque considera que no se habían aportado elementos que consideran indispensables para proceder a que ocupara este espacio. Después el actor, a partir de estas inconsistencias, que quisiera referirme en tiempo también, desde el 26 de febrero de 2015 se practicó la etapa de insaculación. El promovente manifestó su inconformidad a través de una queja al interior del partido político el 5 de marzo.
Esta queja se desahoga 9 días después, un mes después, el 14 de abril, y contra esta queja él se va a juicio ciudadano al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, la cual se presenta la demanda el 17 de abril y se resuelve pues básicamente 30 días después. Sobre este medio de impugnación es que tiene que conocer este órgano jurisdiccional. La sentencia se resuelve el 19 de mayo y nosotros recibimos esta demanda hasta el 26 siguiente, de lo cual quiero reconocer el esfuerzo que se realiza por parte de la ponencia del magistrado presidente que tiene a cargo este asunto, porque en un promedio de 9 días, pero contando el trámite y contando todo lo que se recibió, pues está ya presentando la propuesta del asunto. Yo quiero referirme a la parte que me ocupa, en la que comparto las razones a las que se llegan en este fallo, pero por una razón medular que quisiera yo salvar en esta ocasión. Tiene que ver con una vez que se depura este procedimiento de insaculación al interior del partido político, merece la pena señalar que es un partido político nuevo, es un partido político, nos estamos refiriendo a, este es un ejercicio en el que no había participado. Se generan algunas inconsistencias en la misma fase de cómo van a establecer la conformación de las listas. Aquí, cuando se identifica que hubo un error, que efectivamente en este caso Regino Octavio Carrillo Pérez, que es el actor, tiene derecho a encabezar la lista de representación proporcional, se tiene que hacer un ajuste, que es un corrimiento. Y en este corrimiento, Alondra Guadalupe Alvarado Leiva, que es quien encabezaba la lista de representación proporcional, tiene una eventual cambio de situación jurídica. Yo quisiera referirme así a esta circunstancia. El tema que me ocupa en la participación es que, si bien comparto el proyecto en los términos que se realiza, hay una parte que sí quisiera señalar, que en el caso de mi convicción era importante considerar que tiene que ver con las reglas y el desarrollo del debido proceso legal. Estaba observando que respecto del registro que tenía, en este caso, Alondra Guadalupe Alvarado Leiva, pues es un registro que ya se había materializado y que estaba así dado por el Instituto Electoral del Estado de Yucatán. Ella, hasta el día de hoy, con independencia de lo que el Pleno apruebe, tiene el carácter de candidata que encabeza la lista de representación proporcional de esta, digamos, del análisis que estamos realizando ahorita de esta propuesta de registro de candidatos. Pero a partir de la determinación, si es como se dio en la cuenta, la propuesta es un cambio en su estatus. Ya de encabezar la lista de representación proporcional pasaría a la segunda posición. Y aquí es donde, en mi opinión, el debido proceso nos señala formalidades esenciales que se encuentran contenidas en los artículos 14, 16 y 17, pero hay digamos, una forma de expresarlo de manera global, que es el derecho a la audiencia. Es decir, que si una persona sufre una afectación en su esfera jurídica, tenga la oportunidad de realizar manifestaciones sobre el derecho que eventualmente se ve modificado. Entonces, aquí es donde quisiera yo centrar mi participación. He dicho que comparto las razones por las que se llegan los resolutivos en esta sentencia, porque no encuentro elementos para hacer una afirmación en un sentido distinto, dado que la ciudadana Alondra Guadalupe Alvarado Leiva pues no presentó ninguna manifestación en contra, haciendo algún señalamiento, por ejemplo, en cuanto a su calidad de mujer, para encabezar una lista de registro de representación proporcional frente a un hombre. Tenemos también, y esto también se desprende del proyecto, que se señala que efectivamente cumple con las disposiciones normativas de paridad el registro que se propone por parte del análisis que se realiza en la sentencia, lo cual efectivamente así es. El único tema donde yo me centro es en que probablemente la ciudadana Alondra Guadalupe Alvarado Leiva tendría algunas razones o comentarios
que señalar respecto de su cambio de situación. Es decir, si ella estaba como candidata en primer termo de la lista de representación proporcional, es probable que ante esa situación de cambio en la lista, pues tuviera la inquietud o el derecho de manifestar si está inconforme con los mismos, y en consecuencia este órgano jurisdiccional pues tener la posibilidad de manifestarle si tiene razón o no. El punto esencial de mi participación reside en eso, en que hay algunos criterios que han sido retomados por la Sala Superior. Estoy haciendo referencia a un recurso de reconsideración 158/2015, en el cual hace referencia a jurisprudencias del Pleno de la Corte que tienen que ver con las formalidades esenciales del procedimiento. El rubro es ese, son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa del acto privativo. Y otra de jurisprudencia también de la primera Sala de la Corte, que es derecho al debido proceso, su contenido, y dentro de ese contenido se desprende en particular la oportunidad de alegar y en consecuencia que la resolución que se emita respecto de una probable afectación de la esfera jurídica de un ciudadano se haga cargo de considerar eventualmente las manifestaciones que emita al respecto. Y por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el particular, también ha hecho referencia a que cualquier actuación o omisión de los órganos estatales dentro de un proceso de la naturaleza administrativa, sancionador o jurisdiccional debe de respetar el debido proceso legal y en consecuencia dar la oportunidad de que ante una afectación pueda realizar manifestaciones quien sufra o quien padezca esta modificación, ya sea por causas propias o con motivo de un procedimiento. Este es el caso de Bicher Rostein de Perú, y esencialmente, para hacer una conclusión y recapitular lo que pretendo señalar en esta participación, es que del análisis de la demanda que se realiza en el proyecto, pues yo comparto la conclusión a la que se llega, pero en mi opinión debía de haberse hecho un señalamiento para que la actora, bueno, no la actora, sino la afectada, Alondra Guadalupe Alvarado Leiva, que encabezaba la lista de representación proporcional, tuviera oportunidad de manifestar pues lo que su interés convenga, con independencia del tema que ella considerara que le diera ese derecho. Entonces, esta sería esencialmente la causa de mi participación en este momento, magistrados. Muy bien, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Bueno, de no ser así, desde luego también, bueno, pues respetando mucho la opinión que usted plantea, magistrado. Yo quiero también decirle que disiento de ella por una razón. Lo que estamos sancionando aquí es un procedimiento ante el partido político Movimiento Regeneración Nacional, muy particular, como bien usted lo señala, porque dentro de los estatutos se establecen mecanismos de insaculación para determinar a los candidatos. El caso aquí en particular se da con el hecho de que el 8 de marzo de 2015, el actor, que es Regino Octavio Carrillo Pérez, obtuvo precisamente la calidad de ser el lugar número 1 en la lista de representación proporcional para el municipio de Mérida, Yucatán. Y en esa misma lista también Alondra Guadalupe Alvarado obtenía el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 10º de esa lista. Es decir, el actor, Regino Octavio, al obtener ese lugar número 1 en la lista, él tenía ya el derecho adquirido a ser registrado por el partido Movimiento Regeneración Nacional ante el Instituto Electoral Local en la posición número 1 de la lista de RP, es decir, en el lugar número 12 de la lista ya de candidatos. Recordemos que la conformación de candidaturas en ayuntamientos en el estado de Yucatán, los primeros 11 lugares, cuando hay un ayuntamiento donde se van a elegir 19 integrantes, los primeros 11 lugares corresponden a mayoría relativa y a partir del lugar número 12 empezaría el número 1 de representación proporcional. Entonces aquí precisamente Regino Octavio Carrillo, al ser el número 1 de representación proporcional, él tenía la expectativa de quedar en el lugar número 12 de la lista total de la planilla de RP, es decir, el número 1 en representación proporcional.
No obstante ello, que el día 8 de marzo del año en curso, él ya tenía esa expectativa de derecho, el partido político, a la hora de presentar el registro de sus candidatos, no respetó los resultados que él obtuvo. Y en este caso, no solo lo cambió de lugar, simplemente no lo incluyó en la lista de candidatos, pese a que él había sido el lugar número 1. Y desde luego hizo un corrimiento, hizo movimientos, y a la candidata Alondra Guadalupe Alvarado Leiva, quien estaba en el lugar número 10 de su lista de RP, la incluyó en el lugar número 1 de su lista de RP y en consecuencia de la lista total en el lugar número 12. El hoy actor Regino Octavio, a partir precisamente de esa arbitrariedad que él considera, viene con nosotros, acude a la instancia local y al no estar totalmente resuelto la tutela a su derecho político electoral, acude con nosotros a hacer evidente esta irregularidad en la que incurrió el partido. Nos estamos dando cuenta, porque así lo manifestó el partido político y constituye parte del fondo del asunto, que el partido político manifestó que no le respetó el lugar número 1 de RP porque no había cumplido con algunos documentos que tenía que presentar. Sin embargo, atendiendo a las normas internas del propio partido Morena, pues simple y sencillamente, si no hubiera presentado esa documentación, pues simplemente no se le hubiera dado la participación en ese proceso de insaculación. Entonces ahí hay una contradicción y desde luego en el proyecto y de la parte que está a consideración de ustedes, magistrados, se destaca precisamente que pese a que logró el primer lugar en lista de RP, de manera injustificada fue removido y no puede ser sostenerse el argumento o la justificación con la que el partido político pretendió señalar que él ya no estaba ni siquiera en un lugar de menor rango, sino simplemente no lo incluyó. Ante esa situación, por supuesto, lo que estamos sancionando aquí es un acto que se encuentra viciado en nulidad. El acto del registro de candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado de Yucatán, pues desde luego se encuentra viciado de una nulidad. ¿Por qué? Porque el partido político no respetó los propios resultados de su proceso interno. Regino Octavio Carrillo Pérez tenía ya el derecho adquirido a formar parte, al ser el número 1 de representación proporcional, tenía el derecho adquirido de estar en el lugar número 12 de la lista total de candidatos del partido Morena en Mérida, Yucatán. Al estar demostrado que fue indebidamente el hecho que se le excluyera, entonces, y atendiendo precisamente a la finalidad de los medios de impugnación, la Ley General de Medios de Impugnación señala que precisamente los efectos de nuestras resoluciones son restituir al ciudadano en el derecho político electoral que fue violado, y desde luego esta restitución nos obliga a regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de que se diera la violación a este derecho. Desde luego, de haber cumplido el partido político con el proceso interno y de respetar los resultados del propio proceso interno, no olvidemos que los partidos políticos tienen la obligación de establecer las reglas que quieran, de acuerdo a su libre autodeterminación, las reglas internas que ellos determinen para los procesos internos de selección de candidaturas. Pero sí tienen la obligación de que una vez que cuentan con resultados, tienen que cumplir con esos procesos. ¿Por qué? Porque ya hay derechos adquiridos, ya tenemos precisamente aquí, no la expectativa, ya teníamos el derecho de Octavio Carrillo Pérez a que iba a figurar al figurar en el lugar número 1 de representación proporcional, iba a figurar en el lugar número 12 de la planilla de Morena en Mérida. Es por eso que el acto del instituto, si bien es cierto y por supuesto asumo y hago cargo el caso de Alondra, que ya tenía el lugar número 12, pero a final de cuentas es fruto o es producto de un acto viciado de nulidad.
el efecto reparador que nosotros o que en el proyecto estoy proponiendo tiene que ver con el hecho de regresar todo al estado que se encontraba antes de la violación, y en ese estado que se encontraba antes de la violación, Alondra Guadalupe tenía el lugar número 10 de la lista de representación proporcional. Ella, ante el partido político, tenía la expectativa de derecho o el derecho adquirido a que ella estaba en el lugar número 10. De suyo, el lugar número 10 de la lista de representación proporcional del partido político ya no le daba a ella la oportunidad de estar incluida en la planilla de representación proporcional del partido político Morena. Ella sabía que el resultado del proceso interno la ubicaba en una posición número 10, y tomando en cuenta que solamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… No, sí, tenía, perdón, déjenme corregir. Ella tenía precisamente el lugar número 10 y son 19 los integrantes de RP, 1, 2, 3, 4, no, 9, solamente iban a alcanzar, para figurar en la lista del partido Morena por el Ayuntamiento de Mérida, solamente en RP tienen del lugar número 12 al 19. Es decir, estamos hablando de 8 lugares a los que tenían derecho. En consecuencia, si respetamos los lugares que se obtuvieron en la sesión de insaculación del día 8 de marzo, los primeros 8 lugares de la lista de representación proporcional que fueron aprobados y sancionados por el partido Morena iban a alcanzar lugar en la ubicación. Ella, en ese acuerdo del 8 de marzo, al estar en el lugar número 10, no tenía una expectativa de poder figurar en la lista. Parte de lo que estamos sancionando es precisamente el incumplimiento del partido político Morena a los procesos internos que tuvo en su conocimiento. Es por ello que, desde luego, muy respetuosamente estimo que al venir o esta manera como se propone restituir al actor en el derecho político electoral que fue violado por su partido político, es precisamente darle el lugar que corresponde, y a partir de ahí el corrimiento conforme se debió haber manejado desde el principio por parte del partido político. No considero, y ahí es donde yo me aparto de su opinión, no considero que había necesidad de darle garantía de audiencia, porque aquí precisamente la razón por la que se le están desplazando a esta candidata no tiene que ver por un elemento personal, por una situación propia que ella pudiera precisamente venir a defender. Deviene del hecho de que Alondra Guadalupe Alvarado Leiva pues fue ubicada de manera indebida por un acto viciado de nulidad que lo provocó precisamente el partido político. No es un tema que haya estado en su voluntad hacerlo, ni estamos bajándola o proponiendo un cambio de su situación jurídica por una mera cuestión personal. Esa es la razón por la que, a diferencia, si vinieran alegando que Regino Octavio tiene un mejor derecho que Alondra Guadalupe por cuestiones de inelegibilidad o por alguna circunstancia propia ya de su persona, de un atributo de la persona de Alondra Guadalupe, desde luego yo compartiría plenamente la opinión de darle vista para que ella pudiera venir a manifestar lo que su derecho convenga. No considero que es oportuno, sí, porque el acto, lo que estamos haciendo con esta medida que estamos proponiendo es determinar que el acto de registro de candidatos estuvo viciado de nulidad al no respetar el partido político Morena el resultado de su proceso. De haberlo hecho así y de haber actuado como correspondía, nuestro actor, Regino Octavio, ocupaba el lugar número 1 y ahí se hubiera visto, a partir de la ubicación de Alondra Guadalupe, si le hubiera correspondido algún lugar o no. Es por ello que, de manera muy respetuosa, me permito señalar que no puedo compartir esa opinión, porque aquí estamos declarando nulo un acto y a partir de ahí no había necesidad, desde luego, para mandarla a llamar. Por otro lado, tenemos el hecho de que tanto en la instancia local como que en el juicio ciudadano número 4, como en esta instancia federal, pues existió una publicitación del medio de impugnación. De conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y aparte de los correlativos de la Ley Electoral del Estado de Yucatán,
Cuando se promueve un medio de impugnación, se presenta se tiene que dar de conocimiento público mediante cédula que se fije en el órgano que va a resolver. En su caso, en el caso del Tribunal Electoral Local, se publicitó el juicio número 4 el día 23 de mayo a las 20:45 horas, y a partir de ahí, precisamente no hubo ninguna comparecencia de ningún interesado, que también es el momento en el cual cualquier tercer interesado que puede verse afectado o que puede tener un interés contrario a lo que pretende el actor, tiene la posibilidad de acudir con nosotros a través de su escrito de alegato. Y eso se encuentra previsto precisamente en la parte procesal del medio de impugnación que nos ocupa. Y con esto termino. Si nosotros, desde luego, no me hago cargo de los criterios de la interpretación de la Sala Superior, pero ahí yo quisiera a final de cuentas estar al caso en particular. Desconozco los precedentes que dieron lugar a ese criterio que nos acaba de leer, porque no los tengo a la mano. La interpretación de tribunales internacionales pues, también es clara en ese sentido, pero aquí en particular no hay una afectación, no le estamos generando un acto de privación derivado de una posición personalísima de ella. En particular, es un acto que, si bien implica una privación, pero se da a partir de la declaración de nulidad del acto de registro, del registro que hace el partido político. Y finalmente, si sostuviéramos ese criterio, me quiero situar en lo que resolvimos en el JRC 72 de Tabasco, lo que resolvimos en la sesión del 26 de abril de este año, en donde precisamente en un caso muy similar, nosotros determinamos que como el Instituto Electoral del Estado de Tabasco no procedió a revisar el tema de la equidad de género, nosotros decidimos que simple y sencillamente se anulaba y se revocaba el acuerdo y se tenía que volver a armar uno nuevo. Siguiendo esa interpretación que usted nos está proponiendo, magistrado, prácticamente hubiera sido el hecho de que hubiéramos tenido que darle vista a todos los candidatos de los 10 partidos políticos que contendieron tanto en elecciones municipales, en planillas de elecciones municipales, para que vinieran a manifestar lo que su derecho conviniera. En ese sentido, pues simple y sencillamente hubiéramos estado en una situación pues prácticamente imposible, porque los tiempos no nos daban para darle vista a todos los candidatos, que es una circunstancia a final de cuentas similar, y que por eso yo pienso que el sistema está configurado de tal manera, al tratarse de trámite de medios de impugnación, está configurado de tal manera para que pues, la finalidad de la publicitación de un medio de impugnación sea el que cualquier interesado venga a señalar esta situación. Esa es la razón, y desde luego muy respetuosa, por la cual no estimé el hecho de darle vista a la actora. Por supuesto, muy respetable y también lo que usted nos está señalando, pero desde luego simplemente esa sería la razón. No sé si hay alguna otra intervención. Magistrado Ramos tiene uso de la palabra. Magistrado, empezaré por la última parte de su comentario. En cuanto al juicio de revisión constitucional electoral que resolvimos respecto de Tabasco, por la falta de análisis de que se cumpliera la paridad de género. Aquí estamos hablando de que lo que nosotros revocamos fue el acuerdo de registro de todos los partidos políticos. En consecuencia, no hay una afectación particular, sino que es total, porque fue a todos los candidatos que se registraron con motivo de esa sentencia. Entonces, ahí ellos, cuando los partidos políticos emitieron una nueva determinación, fueron al tribunal y controvirtieron esa determinación, que era un acto nuevo. Eso, de entrada, creo que sí es distinto, porque aquí estamos analizando una planilla de candidatos a un ayuntamiento donde hay una modificación sobre un espacio que es el espacio de representación proporcional y es el primero, el que encabeza la lista. Entonces, aquí ya había un registro a favor de Alondra Guadalupe Alvarado Leiva encabezando esa lista. Por eso, si la vamos a modificar en ese espacio, pues ella tendría la posibilidad de argumentar algo. Y quisiera, en función de esto último, a mí, que es la parte que me detiene, y lo comenté en la privada, fue justamente que quien encabeza la lista de representación proporcional normalmente es quien obtiene, si hay alguna oportunidad, ese espacio.
y que estaba encabezándolo una mujer y que ahora está encabezándola una persona de sexo distinto, un hombre, a partir de un proceso de insaculación. Entonces, mi preocupación es que un sorteo no puede dar un mejor derecho a una diferencia histórica real respecto a la participación política de las mujeres. Si eso es así, tal vez hacer un análisis particular y en consecuencia realizar un pronunciamiento, pero eso tendrá que decirlo la actora, si es el caso, pero tampoco creo que pueda pasarse de vista por parte del juzgador, del operador judicial, de que subsiste esta circunstancia en la especie. Entonces, esa es mi preocupación. Ahora, respecto de que nosotros en el proyecto que se presente, que estamos discutiendo, se declara la nulidad, yo no encontré ningún pronunciamiento donde hiciéramos un señalamiento de que se declara la nulidad del acto. La Sala Superior, la doctrina en general establece que las causas de nulidad son sanciones que están previstas para el cumplimiento de determinadas formalidades esenciales de los actos y tienen que estar previstas normativamente en la ley. Entonces, si no están previstas en la ley, no puede ser considerada como una causal de nulidad. Lo que estamos haciendo es revocando o modificando la actuación del partido político. El partido político realiza un ejercicio de insaculación, realiza de manera inadecuada, porque no le dice, en eso compartimos las razones total del proyecto, no le explican al ciudadano cuáles son los requisitos que no había cumplido. Entonces, como no le dice cuáles son los requisitos y a partir de esto no lo incluye, existe un error y había un derecho, por supuesto, por parte de este ciudadano, pero también yo estimo que hay un derecho ya materializado por lo que hace Alondra Guadalupe, porque ya la campaña termina hoy, terminó ayer. ¿Cuándo terminó, presidente? Que estamos platicando hace un momento, ayer. Quien hizo campaña y quien figuraba como candidata, pues fue Alondra Guadalupe Alvarado Leiva. Y Regino Octavio Carrillo Pérez ni siquiera figuraba en la lista de representación proporcional. Entonces, aquí, bueno, a mí me parece que sí habría un derecho que subside y que tendría que tener la oportunidad esta Alondra Guadalupe de manifestarlo, porque con lo que hace el análisis del fondo del asunto, pues el plano normativo nos lleva a que así está diseñada la configuración del registro de candidatos del partido político al que estamos haciendo referencia. Sin embargo, esta circunstancia generó la afectación, el cambio de situación jurídica de Alondra Guadalupe, y la pregunta también medular que me preocupa y que me lleva a hacer este pronunciamiento es que Alondra tiene la posibilidad de controvertir esta determinación. Esa es la pregunta porque para que se observara el debido proceso, no necesariamente es que en todos los casos se les dé vista, pero realmente tiene la oportunidad de inconformarse, porque si esto se aprueba, se va al instituto, se emite un acto en cumplimiento de una determinación jurisdiccional que está dando las pautas al instituto cómo tiene que hacerlo. Es el momento en el que ella se daría cuenta de que ya no es candidata. Entonces, ¿ella puede controvertir ese acto? Pues podría intentarlo. Sin embargo, hay causal expresa de improcedencia que contra una determinación ya no podría venir ella a reclamar esta circunstancia. ¿Cuándo estuvo en condición ella de manifestar que tenía un derecho o que simple y sencillamente que conociera? Ya no que conociera lo que estaba pasando y que estuviera en la oportunidad de decidir algo. En el caso no veo, o sea, ella podría en algún momento, digamos, tal vez conformarse en contra de nuestra determinación, que ya ha habido supuestos que son particulares, yo en eso estoy de acuerdo con lo que estamos platicando, son casos muy específicos, no quiero decir que sea el caso en particular, pero la preocupación que a mí me queda y es la que me orienta atento pues a este compromiso que sé que compartimos de manera conjunta, que son pocos los casos en los que tenemos este análisis, es bueno, teníamos que hacerle su conocimiento que eventualmente podría cambiar su situación jurídica. Tenemos la respuesta en un sentido de que pues para eso estaban los avisos, para hacer público de la eventual modificación de la situación jurídica de las partes, pero ella tenía su derecho ya registrado por el instituto. Tenía que estar viendo si ella ya tenía la acreditación por el registro por parte del instituto, tendría que ir a revisar digamos, los estrados de la presentación de eventuales medidas de impugnación. Ella tenía un derecho, ella partía de ese presupuesto y a partir de esta determinación
donde ya incluso terminaron, ahorita que estamos platicando, terminaron las campañas, pues entonces ella hizo campaña en este procedimiento. La ciudadanía la identifica a ella y ya va a aparecer, inclusive en las boletas, porque estas boletas ya están impresas, va a aparecer el nombre de Alondra Guadalupe, y quien ocuparía eventualmente el cargo, si fuera designado, fuera en este caso Regino Octavio Carrillo Pérez. Esencialmente quisiera hacer una síntesis para concluir mi participación, si fuera el caso. En mi estima, en lo que es en el fondo de este asunto, no hay una determinación de nulidad. Lo que estamos haciendo es una depuración del procedimiento como debió de realizarse, porque no hay una causa explícita para que se anule este procedimiento. Digamos, tengo en mente, por ejemplo, lo que en algún momento fue lo denominado la causa de nulidad abstracta. No estaba prevista en la ley. La Sala Superior hace una reflexión y establece que solamente puede declararse una nulidad de sanciones que estén previstas en la ley a partir de una modificación constitucional. En el artículo 99 de la Constitución se establece que las nulidades procederán a partir de que estén estrictamente previstas en la disposición normativa. En este caso no estamos invalidando el procedimiento porque sea contrario a la Constitución, es un ejercicio estrictamente de legalidad, porque no se apegó a las razones por las que no tomaron en consideración el perfil de este ciudadano. Ahora, ya en el caso particular, se identifica que hubo un error por parte del partido político, lo cual comparto. El punto que nos separa es que, en mi estima, sí debió de haberse hecho el conocimiento de Alondra Guadalupe la eventual condición de cambio de situación en que ella no va a encabezar la lista, para que ella tuviera la oportunidad de conocer y de saber lo que va a ocurrir, porque ahora lo que pasaría es que el instituto emite un acuerdo donde haga esta modificación, pero las boletas, la campaña y todo eso va a persistir respecto de Alondra Guadalupe Alvarado Leiva, y quien ocuparía, en caso de que se alcanzara este espacio de representación proporcional, será Regino Octavio Carrillo Pérez, por una determinación jurisdiccional en la que no tuvo oportunidad Alondra de hacer alguna manifestación al respecto. Ese es el punto, presidente, que me orienta, y es estrictamente por una convicción personal. De acuerdo, magistrado. Si no hay algún otro comentario, simplemente, magistrado, Alondra Guadalupe fue registrada por el instituto, como todos los candidatos que se registraron en el acuerdo 29, y el acuerdo se eliminó, deja de tener efectos. Aquí la postura de Alondra Guadalupe en el lugar número 12 deja de tener efectos. Es exactamente un asunto, con todo respeto se lo digo, idéntico. Y siguiendo esa misma lógica, tuviéramos que haber llamado a todos los candidatos que ya tenían un derecho adquirido con ese registro del acuerdo 29, antes de haber tomado una decisión en ese sentido. Una cuestión es otras son todos los que pudieron haber integrado las planillas, pero pues no veo yo diferencia prácticamente en uno de esos asuntos ni en otro. Ese asunto, pues usted fue ponente además, ¿no?, en ese caso. Por otro lado, bueno, un candidato RP no hace campaña, entonces forma parte de una lista, pero a final de cuentas la determinación de que si entra o no entra, pues le corresponde a partir de la votación que tiene un partido político. Él forma parte de una campaña, de una planilla. La planilla, los candidatos de manera relativa son los que ocupan, y a partir de la votación que se obtiene, los lugares pudieran ser en uno o en otro lado. Hay criterios de la sala superior en el sentido de que si algún candidato quiere hacer la campaña, quiere hacerlo, pues se le permite, pero a final de cuentas la naturaleza propia de la representación proporcional, el que haga o no realice una campaña sería tanto como pues una cuestión adicional, que lo que determina si acude el partido, si tiene acceso el partido político a esa repartición de cargos de RP, sería estrictamente su votación, con o sin la actuación del partido político. Y por otro lado, pareciera, magistrado, y eso a mí me generaría una inquietud, pareciera que por el hecho de que ya están impresas las boletas, de que ya incluso concluyeron las campañas, no pudiéramos reparar algún daño, algún acto. Yo creo que ahí, a lo mejor yo lo escuché mal, pero yo creo que ahí pues también no estaría de acuerdo, porque precisamente lo que puede hacer irreparable pues el hecho de regresar las cosas al estado en que se encontraba antes de una violación a un derecho político electoral, pues sería prácticamente el cambio de etapa de proceso electoral. De suyo, por eso es que
estamos nosotros actuando en todo lo que es la solución de todos los medios de impugnación que se nos van presentando, con la celeridad propia que corresponde al hecho de que el próximo día 7 de julio tendrá verificativo la jornada electoral. A partir de ahí, el tema de que pueda ser reparable o no un acto se da por el hecho de que no haya concluido la etapa. El que ya aparezca Alondra Guadalupe en la lista, simple y sencillamente no sería un caso que en estas circunstancias pudiera generar que dejara intocada esta situación. Y al respecto hay muchísimos casos en donde precisamente, no obstante que las boletas ya se encuentran impresas, pues si ella no tenía que estar ahí, si el candidato no tenía que ocupar ese lugar, simple y sencillamente se le retira. O incluso que el candidato que obtuvo y que demostró que él era el legítimo aspirante y que debió haber sido registrado, aunque ya técnicamente no sea posible el que pueda en un momento dado cambiarse las boletas electorales, sí hay disposiciones y hay acuerdos en donde los votos se le toman a partir del hecho de que su situación jurídica, dado que hubo un actuar indebido, ya sea de la autoridad responsable o del partido político, como en el caso, ahí es donde se puede hacer la reparación. Desde luego, en el caso de una planilla de representación proporcional, pues habrá que estar atentos a los resultados, habrá que estar atento al hecho, aunque gane el partido político, este partido político obtuviera el mayor número de votos, se adjudicaría los cargos de mayoría relativa, pero también tendría derecho a participar en la representación proporcional. Y de no ser así, de no obtener el voto mayoritario en el caso del ayuntamiento de los ciudadanos de Mérida, pues también a partir de la votación del partido tendría derecho a una asignación o varias, según fuera este porcentaje de votación, y ahí es donde podría ser reparado en el caso de que se apruebe este proyecto, Regino Octavio, aunque su nombre no haya aparecido en la lista, en la planilla, pues si tiene derecho a ocupar ese lugar, y si el partido político tiene derecho a también pues a que se le asignen lugares de representación proporcional, tendrá derecho. No por no haberlo estado no se le daría el derecho, y no porque ya figuró Alondra Guadalupe en las boletas electorales, y ya a partir de un momento dado tuvo la oportunidad su partido de llevar a cabo campaña en donde incluso se mencionaba su nombre, pues no sería una razón para que no se le pudiera modificar. Si es nulidad de pleno derecho, yo estoy de acuerdo con usted también plenamente, en el sentido de que una declaración de nulidad pues tendría que estar precisa en la norma. Pero aquí, a final de cuentas, desde el momento en el que el partido político no respetó los resultados de su propio proceso interno, hay una ilegalidad en su actuar. Y lo que estamos nosotros precisamente es destacando que fue un actuar indebido, y como medida a ese actuar indebido, precisamente es el restituir al ciudadano en el derecho político electoral que estima violado. Es simplemente esto con la finalidad ya de concluir mi participación. No sé si gusta hacer algún comentario, magistrado. Solo muy breve, presidente. Quisiera yo comentarle que respecto digamos, ya nos estamos acercando, entiendo yo, porque efectivamente no se hace una declaración de nulidad en la propuesta que se analiza. Tampoco yo estoy afirmando que tenga el derecho de manera absoluta a Alondra Guadalupe Alvarado. Simplemente, y yo creo que es conveniente centrar los puntos de discusión, que la diferencia estriba en que, en opinión del suscrito, ella tenía derecho a saber que se estaba dirimiendo una controversia donde su participación como integrante de la planilla de representación proporcional pues podía modificarse para que tuviera la condición de defenderse, como nos garantiza nuestra Constitución Federal y distintos tratados internacionales. Ahí, por ejemplo, respecto al precedente que yo leí, no tiene que ver el fondo del asunto, simplemente yo retomé la reflexión de Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre lo que comprende el debido proceso legal. Y el debido proceso legal en cualquier
país que forme parte del bloque de la Comisión Americana de Derechos Humanos, implica que cuando se afecte la situación jurídica de una persona, por quien sea, exista la posibilidad de que tenga un recurso en el que pueda ventilar su inconformidad, que conozca la eventual afectación y que pueda manifestar lo que a su derecho corresponda. Yo hice referencia a lo relativo a la campaña de representación proporcional a partir de la jurisprudencia 33-2012 de Sala Superior, que establece que pueden realizar actos de campaña en los procesos electorales. Entonces, con independencia de… porque no es la discusión central de lo que tenemos. El punto es en que la ciudadanía, cuando vaya a votar, va a votar a favor de Alondra, y quien eventualmente, en caso de aprobarse esta propuesta, será Regino Octavio quien en algún supuesto pudiera desempeñar este ejercicio, lo cual yo también estoy seguro que compartimos. Efectivamente, si esto, de acuerdo con la norma, es lo que le corresponde al caso, se puede reparar. Ese es el efecto de los medios de impugnación, y lo cual yo no controvierto. O sea, el punto que me motivó a hacer una participación es justamente en que de lo que tenemos en el expediente podemos compartir esta conclusión. Sin embargo, en estima mía, de acuerdo con este mandato de acceso a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, y que ella no estuvo en condición de manifestar nada al respecto, ni siquiera tiene conocimiento, por lo menos formalmente documentado en el expediente, de que existe una expectativa de que se modifique su situación, pues entonces a partir de esto es que yo no podría compartir, no llamarla. Ese es el punto central de mi participación, presidente. Y yo le reitero, simplemente ya para no seguir en la polémica, que de cualquier manera la ley de medios de impugnación y la ley electoral del Estado de Yucatán prevé que la forma de participación de alguien que tenga un interés contrario a lo que pretende el actor se da a partir de la publicitación de la cédula de presentación del medio de impugnación, y durante 72 horas para que quien considere tener ese interés pueda presentarse a manifestarlo, por un lado. O sea, de cualquier manera se encuentra satisfecho esta situación. El hecho de que ella pues, fue registrada, pues a mí también me lleva a la intención de que ella sabía que era el lugar número 5 en la insaculación de mujeres de representación proporcional. Entonces, a partir de lo que fueron los resultados de la elección interna, si bien Regino Octavio Carrillo Pérez tenía la certeza de que al ser el número 1 de la lista de RP iba a tener la primera posición en RP en la planilla correspondiente, también Alondra, al haber obtenido el 5º lugar, sabía que en el caso de la planilla, y le recuerdo cómo operó esta situación, tratándose de la designación de RP, se hicieron 2 planillas, una planilla de hombres y una planilla de mujeres. Son 8 los cargos que iban a ocuparse, entonces los primeros 4 de cada planilla de hombres y de mujeres tenían acceso a la lista de RP. En el caso de Alondra Guadalupe obtuvo el lugar número 5. A partir de ese momento ella sabía que solamente iban a ser 4 porque las reglas y las bases de la convocatoria son muy claras. Ella sabía que solamente los primeros 4 lugares en un momento dado tenían acceso a la lista. Y no obstante esas situaciones, también desde luego, por razones que desconocemos, pero que son indebidas, el partido político no respetó esos resultados e hizo un cambio y la ubicó en una posición que incluso ella sabía que no le iba a dar lugar a una posición. Y por el contrario, sacó a alguien que sí tenía un pleno derecho de esta situación. Yo ahí en ese caso, desde luego, y por supuesto queda muy claro lo que nos separa, pero sí es lo que a mí me deja en la confianza de que en este caso, ante un actuar indebido del partido político que no respetó los resultados de su propio proceso interno, ahí es donde nosotros tenemos que reparar. Y para reparar hay que volver las cosas al estado en que se encontraban, y en ese estado en que se encontraban, Alondra Guadalupe no figuraba en el derecho a estar en esa posición. Es, a final de cuentas, con lo que yo terminaría. No sé si alguna otra intervención, magistrado. Pues no. Perfecto. No sé si en relación con el resto de los asuntos hayan algún otro comentario. De no ser así, le pido, secretario general de Acuerdos, que tome usted, por favor, la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Octavio Ramos. Gracias. Estoy a favor de los proyectos, con excepción del JS 507-2015, en el cual
comparto las consideraciones y en consecuencia los resolutivos y pediría que se me diera la oportunidad de incluir un voto concurrente en el que exprese que pues todos los razonamientos a los que he hecho referencia se incorporen en el mismo. Perdón, magistrado, señaló que está a favor de los proyectos con excepción de este. Sí. ¿Este lo vota a favor? Sí, fue lo que le comenté en el… O sea, sería prácticamente con el proyecto y con un voto concurrente. Ajá. Ok, secretario, entonces le pido que tome la votación en esos términos. Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Adín Antonio de León Gálvez, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi consulta. Presidente, los proyectos de resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 507 y 517, así como el de revisión constitucional electoral y el recurso de apelación 27, todos este año, fueron aprobados por unanimidad de votos, con la aclaración de que el magistrado Octavio Ramos anunció que formula voto concurrente en el juicio ciudadano 507 de este año, mismo que solicitó sea agregado a la sentencia. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano 507 se resuelve, primero, se modifica la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en el juicio ciudadano local 4 de 2015, por lo que respecta a las consideraciones en las cuales se apoya lo reflejado en el segundo y tercer punto resolutivo. Segundo, se vincula a las autoridades precisadas en el último considerando del presente fallo para que realicen los actos ahí precisados e informen a esta sala dentro del plazo otorgado para ese efecto. Al haber adoptado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 15 horas con 28 minutos, se da por concluida. Que tengan muy buena tarde. Ha finalizado la sesión pública programada para el día de hoy, en el cual el Pleno de esta Sala Regional Jalapa analizó y resolvió 13 medios de impugnación. Celedonio, ¿qué nos podrías comentar sobre lo resuelto en el juicio ciudadano 381 referente a la difusión del informe anual de labores de Gerardo Gaudiano Rovirosa como diputado federal? Sí, en este asunto, el Pleno de esta Sala Regional determinó revocar la sentencia impugnada y ordenó reponer el procedimiento especial sancionador respectivo, básicamente porque estimó fundado el agravio relativo a la violación procesal con base en 3 argumentos. El primero, relativo a que es criterio de la Sala Superior el que la falta de emplazamiento o su verificación es de orden público y su estudio es oficioso. El segundo, radica en que es criterio de este Tribunal Electoral que la citación para la audiencia de pruebas y alegatos debe ser notificada tanto al denunciante como al denunciado con 48 horas previas a la celebración de la misma. Y tercero, porque de las constancias de autos se corroboró que el emplazamiento al denunciado ocurrió solamente con 20 horas de anticipación a la celebración de audiencia de pruebas y alegatos. Por otra parte, se resolvió el juicio ciudadano 507 relativo a la inclusión por parte del Partido Regeneración Nacional de Regino Octavio Carrillo Pérez como candidato a tercer regidor propietario por el municipio de Mérida, Yucatán. Sí, en este asunto, el Pleno de esta Sala Regional determinó modificar la sentencia impugnada, básicamente porque se corroboró, se acreditó más bien, que efectivamente el actor fue seleccionado y derivado de una insaculación obtuvo el primer lugar por el principio de representación proporcional y además que no había sido considerado en la lista en la que solicitaron el registro de candidatos en el Instituto Electoral Local. Por último, ¿qué nos puedes comentar sobre el juicio de revisión constitucional electoral 92, promovido por el Partido Humanista relativo a las solicitudes de registro de las candidaturas a diputados locales y regidores por el principio de representación proporcional presentada por los partidos políticos de Tabasco para el proceso electoral ordinario 2014-2015? Sí, recordemos que este juicio de revisión constitucional electoral es el relativo a una doble solicitud de registro de candidatos ante el Instituto Electoral Local. En este asunto, el Pleno de esta Sala Regional determinó confirmar la resolución impugnada, básicamente porque el representante propietario del Partido Humanista ante el Consejo Estatal del Instituto Local señaló que la lista regional de candidatos
que debía prevalecer era la postulada por Fernando Cadena Zamora, en su carácter de coordinador ejecutivo de la Junta de Gobierno Estatal de dicho partido en la citada entidad. Esto porque dicho funcionario fue restituido por esta sala regional al resolver los diversos juicios ciudadanos 327 y sus acumulados, en los que se pronunció respecto a la desaparición de poderes al interior de dicho partido en esa entidad federativa. Esto fue todo por hoy. Gracias, Celedonio, por habernos acompañado en esta transmisión. Mi nombre es Cintia Piña y recuerda, tú tomas la decisión y nosotros la protegemos. Hasta la próxima.